continuar con el cuello femoral. Y se va a tener una angulación con la diáfisis aproximadamente 130 grados. Esto va a ir variando con la edad y menciona que puede ir, en promedio, puede ir desde sus 115 grados hasta los 140 grados, con un promedio de 25 grados, lo cual va a ser la angulación que tenemos entre la cabeza y la diáfisis y el cuello. Va a tener dos prominencias en la región trocantérica, pues van a ser el trocánter mayor y el trocánter menor. Pues el trocánter mayor va a ser lateral, el trocánter menor va a ser medial y ligeramente posterior. Y posteriormente vamos a encontrar la zona subtrocantérica metafisiaria. Vamos a encontrar por esta zona aquí. Como mencionaba, pues vamos a tener la línea intertrocantérica, pues va a ir va a pasar en ambos trocánteres. El cuerpo del fémur pues va a ser la mayoría de la diáfisis. Esta es una vista anterior. Vamos a encontrar también un tubérculo del aductor. Su cara rotuliana pues va a estar aquí en la parte inferior, en la epífisis distal. Vamos a tener dos prominencias, que va a ser un epicóndilo lateral. Obviamente por epicóndilo pues se va a encontrar por encima del cóndilo lateral. Y al igual en la parte medial, pues el cóndilo medial y por encima un epicóndilo medial. Entonces, con esto estamos viendo que hay 130 grados en la porción proximal y que siempre vamos a tratar de recuperar esos 130 grados. Recuerden que les enseñé que habían unas placas que venían así, de 130, otras de 135, pero estamos tratando de recuperar ese ángulo, ¿no? Ok, bueno, continuemos. Bueno, en una vista posterior pues vamos a encontrar que, además de la cabeza del fémur, vamos a encontrar la fosa trocantérica, pues vamos a encontrar medial a lo que es el trocánter menor y en su parte posterior. La fosita, pues aquí apenas se alcanza a ver, afuera, donde vamos a encontrar la inserción del ligamento redondo, otra vez el cuello del fémur, la cresta intertrocantérica se va a encontrar posterior a lo que es, bueno, en la parte posterior, en línea recta con lo que sería la línea intertrocantérica. El trocánter mayor, trocánter menor, y vamos a encontrar la línea pectínea, y por aquí vamos a encontrar la tuberosidad glútea, la cual se va a continuar inferiormente con lo que es la línea áspera. Esta va a tener ambos dos labios, un labio medial y un labio lateral. Y en la porción distal, ya llegar al tercio inferior, la diáfisis, ya se va a dividir en lo que es las líneas supracondiles, medial y lateral respectivamente. Y estas pues van a llegar a lo que es a lo que son los epicóndilos medial y lateral. Y más inferiormente vamos a encontrar los cóndilos. La fosa intercondilia, que vamos a encontrar en ese lado, y superior a esta, entre ambos cóndilos, lo que es la línea intercondilia. Entre ambos labios, bueno, entre ambas líneas supracondilias, la medial y la lateral, vamos a encontrar lo que es la cara popitlea, que se va a encontrar pues profunda a lo que es la fosa popitlea en la parte posterior. Bueno, sería esto lo importante. Y bueno, vamos a encontrar que el fémur para su osificación, pues este va a tener 5 centros de osificación. Uno va a ser diaficiario, que va a aparecer el segundo mes de gestación. Va a tener 3 epifisiarios, que van a corresponder uno para epifisiarios superiores, uno para la cabeza del fémur, uno para el trocánter mayor, perdón, aquí fue un error de no escribir, y uno en el trocánter menor. Estos van a aparecer entre el segundo y tercer año de vida extrauterina y un epifisiario inferior para la epífisis distal. Y bueno, hablando un poquito pasando un poco con lo que es la irrigación e inervación, principalmente con la irrigación vamos a encontrar que una de las principales ramas pues va a ser lo que es la arteria femoral, que va a ser una continuación de la arteria ilíaca externa. Esta va a dar ramas colaterales, una de las principales pues va a ser la femoral profunda, que esta a su vez va a dar dos ramas colaterales que van a ser muy importantes, ahorita las voy a mencionar un poquito más. Las que igual van a ser las circunflejas, femoral, medial y lateral, que pues estas se van a ver alrededor del cuello femoral. Y sus ramas van a ser sus ramas terminales van a ser las ramas perforantes, o arterias perforantes, perdón, que van a pues irrigar a la porción profunda del fémur. Y pues la arteria femoral,
Posteriormente, en la parte, ya entre la unión entre el tercio inferior y el tercio medio, pues va a girar hacia lo que es la porción posterior, para posteriormente pasar a lo que es la fosa popitla y llamarse ahí pues arteria popitla. Como les mencionaba, lo que es la arteria femoral profunda, pues va a dos ramas que van a ser la circunfleja femoral lateral y medial. Estas, pues, como les mencionaba, la femoral, perdón, lo que es la femoral lateral, pues va a ser anterior y, como les mencionaba, va a tener un trayecto ascendente alrededor de lo que es el cuello del fémur y va a ser una anastomosis con la arteria femoral lateral, que esta va a ser posterior en el cuello del fémur. Ambas, pues, van a dar lo que van a ser ramas ascendentes y posteriormente retinaculares sinoviales que van a agregar una gran parte de lo que es la cabeza femoral. Estas subvencionadas pues van a encontrarse alrededor de todo el cuello y estas pues van a provocar que las fracturas a nivel mm, del cuello o en la parte proximal las podamos dividir o mencionar en lo que son extracapsulares ajá, o intraarticulares o extraarticulares, vamos a decirlo, puesto que van a comprometer la irrigación de la cabeza y pues pueden provocar, como mencionaban, necrosis de la cabeza femoral o incluso artrosis o problemas en lo que es la consolidación de la fractura. Ujú. Muy bien, en cuanto a lo que son nervios, pues vamos a encontrar que uno de los principales que en su trayecto pues va a ser el nervio ciático, que pues va a recorrer toda la porción, la parte posterior del, del muslo, posterior a lo que es el fémur también, y pues va a estar realmente recubierto por músculos, ¿no? Protegido. Al llegar a lo que es la fosa popita, pues se va a dividir en sus ramos principales, como van a ser el peroneo común y el nervio tibial. También vamos a encontrar el nervio femoral, pues va a seguir el trayecto de la arteria femoral, sin embargo, a la base del triángulo femoral este se va a dividir en sus ramas terminales y colaterales. Por lo tanto, pues va a ser un trayecto un tanto diferente. Solo únicamente se encuentra en la parte superior del muslo, en su cara anterior y medial. Posteriormente, pues este se va a dividir en sus ramas terminales y colaterales. Fíjense bien, es tan hermoso este nervio que en el tercio medio del muslo es más o menos del grosor de nuestro meñique. Es el único nervio que yo he visto que sea tan grueso, tan hermoso. Está dándote el nervio. Muy bien. Ok, entonces continúo. Y bueno, aquí como les mencionaba, pues vamos a encontrar los ángulos de inclinación. Como les mencionaba, este puede ir de 115 grados hasta 140. Aquí menciona 0. Pero pues esto va a ir cambiando con la edad. Conforme mayor edad, pues va a ser, ya el ángulo se va a encontrar alrededor de los 115 grados, pues sé que os menciona que a los 0 años de edad, o sea, a los meses de nacido, pues este va a tener una inclinación de 150 grados, a los 3 años de aproximadamente 145, a los 10 de 140 grados, y ya llegando a la etapa adulta, pues vamos a encontrar que va a ir de 125 a 115 grados. Ujú. Y bueno, algo importante que vamos a tener va a ser lo que es la zona trocantérica y de la cabeza, ¿no? La diáfisis proximal. Puede ser que vamos a tener que la zona trabecular pues tiene líneas de tensión. Pues esta zona trocantérica va a estar muy reforzada por líneas densas de tejido esponjoso, como les mencionaba, que van a conferir mucha resistencia. Y vamos a tener que hay dos grupos principales, el A, su grupo principal de tensión, que pues va a permitir, va a proteger contra la tensión, como su nombre lo dice, y el ASO grupo compresivo principal. Entenderse aquí. Bueno, estos dos grupos pues van a proporcionar un núcleo muy resistente, mencionaba, en el cual pues vamos a tener que van a
proporcionar la dureza y van a ayudar a transmitir lo que es la fuerza para que este pues pueda resistir el movimiento. Además mencionaba que en la línea, la colocación de placas, tornillos en la parte medial, pues va a ser favorecida por la presencia de este grupo, puesto que va a proporcionar una mayor mm, como soporte a esa placa de tornillo para que haya una mejor fijación o reducción de la fractura. Y vamos a tener que se va a formar entre este grupo de tensión principal y el compresivo principal. Vamos a tener lo que es el triángulo de Ward, que va a ser una zona que va a ser delimitada por estas líneas de tensión. Vamos a tener también que la osteoporosis pues, va a destruir estos reforzamientos, va a provocar cambios anatómicos en las trabéculas, lo cual va a disminuir su resistencia. Y pues esto va a provocar en las personas mayores pues, que hay una predisposición a las fracturas de esta zona. Como mencionaba, va a ser las fracturas de la parte proximal, pues va a ser más frecuente en personas de edad mayor, ya que por la osteoporosis, ya que va a provocar disposición anatómica frágil en lo que son las trabéculas óseas. Y bueno, ya abordamos un poco de anatomía y vamos a empezar con lo que es la fractura. Estas las vamos a clasificar de acuerdo a su localización, vamos a decirlo, y pues vamos a tener que van a ser proximales, que van a incluir las de cabeza y cuello, trocantéricas, las diaficiarias, supracondíleas y de cóndilos. Ok, vamos a empezar con lo que son las fracturas proximales de fémur. Y bueno, aquí vamos a tener que estas pues, son frecuentemente debido a caídas en el lugar, a nivel del piso, y como les mencionaba, principalmente va a ser en personas mayores, ya que van a tener cierta predisposición a estas caídas debido a osteoporosis por la edad, o en el caso de las mujeres, por la osteoporosis generada por los descensos en los niveles de estrógenos, pues van a predisponer a esto, ¿no? Más que nada por los cambios de la menopausia. Y estos vamos a tener que pueden ser directos o indirectas, por la placa que se va a ejercer, por la acción de palanca que se va a ejercer en la zona. Y vamos a tener que, como mencionaba, al ser más frecuentes esto en las personas mayores, encontramos que en los adultos jóvenes y niños, vamos a tener que va a ser principalmente debido a traumatismos violentos. Aquí pues va a haber una principal diferencia, ¿no? Eh, y bueno, como mencionaba, vamos a clasificarlo pues ya sea en intracapsulares o extracapsulares. Y esto va a ser debido a la inserción del cartílago articular, pues este va a jugar, como les mencionaba, un papel muy importante en lo que es en el riego sanguíneo y por ¿cómo se puede decir? La interrupción o el daño que provoca en este. Y obviamente las intracapsulares pues van a ser un reto mayor, ya que pues van a comprometer la irrigación y pues la articulación principalmente. Eh, y de acuerdo a su localización, pues vamos a clasificar en subcapitales, transcervicales, basicervicales, transtrocantéricas, intertrocantéricas y subtrocantéricas. Ok, vamos a tener que, bueno, las intracapsulares vamos a dividir en lo que va a ser subcapitales, transcervicales y basicervicales. Estas van a ser las que van a afectar esta parte la cápsula articular, puesto que van a comprometer la irrigación sanguínea de la cabeza y de toda esta zona. En cambio, las extraarticulares, pues va a ser un poco menos difícil y bueno, no van a comprometer tanto esta zona y por lo tanto, pues va a ser diferente, ¿no? Y aquí vamos a encontrar las transtrocantéricas, intratrocantéricas y subtrocantéricas. Aquí pueden ver la imagen, pues aquí vamos a encontrar A, B, C y D, pues van a ser las que van a encontrar van a ser intraarticulares, como pueden ver, pues van a ser a nivel del cuello y de la base de la cabeza. Entonces, pues esta parte, al afectarse esta zona, pues vamos a tener que haber una afectación en lo que es la irrigación y la cápsula articular. Ok, ¿y qué vamos a encontrar como cuadro clínico de las fracturas proximales de toda esta zona? Pues vamos a encontrar que va a haber un dolor intenso de la cadera y este se va a irradiar a la cara interna del muslo. Principalmente, eso pues va a ser por su inervación, parece.
Y su incapacidad funcional, bueno, vamos a encontrar obviamente incapacidad funcional de la extremidad. Aquí encontraba, bueno, no estoy seguro, doctor, estaba leyendo y encontré que va a depender un poco si la fractura está desplazada o no. A veces, al no haber un desplazamiento en la fractura, pues esta a veces incluso puede pasar desapercibida. No sé si me corrige usted, doctor, o si estoy bien, estoy mal en la información que No, encontré. no, sí. Obviamente, y por lógica, si está en su lugar, duele menos que cuando está fuera del lugar. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a encontrar también lo que es un acortamiento debido a a la atracción muscular. Pues recordemos que son músculos muy fuertes en los que se encuentran en esta zona y pues van a generar una atracción a lo que es la porción distal. Y obviamente vamos a encontrar una rotación lateral. Pues esta va a ser causada por el músculo psoas ilíaco y obviamente pues va a ser de la porción distal de la fractura. Eh, esta pues va a ser algo marcada y vamos a encontrar también una deformidad de la región y equimosis. Bueno, aquí hay que recordar que los ancianos generalmente pues van a tener enfermedades concomitantes, un mal estado general y un deterioro mental, ¿no? Esto va a meritar pues que ellos tengan un diagnóstico, bueno, que sea preferible tener un diagnóstico integral para evitar complicaciones como puede ser la muerte, ya que pues como les mencionaba, esas fracturas son más frecuentes en ellos. En este caso, pues más que nada por su condición. Y pues en caso de encontrarse en personas jóvenes, pues va a ser más que nada por traumatismos violentos, que igual al ser un trauma violento, pues va a requerir igual una valoración integral, puesto que podemos encontrar otras lesiones. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las fracturas de cuello de fémur y las fracturas trochanterias. Siguiente, por favor. Ok, las fracturas de lo que es el cuello del fémur también son llamadas fracturas de tipo subcapital. Estas se localizan inmediatamente por debajo de lo que es la cabeza del fémur. Van a tener varias complicaciones porque el fémur tiene una arteria que es la que vasculariza lo que es la cabeza, que es la arteria del ligamento redondo. Y eso, dependiendo del grado de lesión o del grado de desplazamiento de la cabeza, va a verse afectado o no la vascularidad. Ya dando como una complicación común lo que es la necrosis avascular. Ahora, Y eso, no se olvide que también su compañero dijo que las arterias circunflejas, y es cierto, son más importantes que la del ligamento redondo. O sea, la mayor parte de la circulación de la cabeza y del cuello femoral penetra a través de la cápsula articular y de la cápsula articular se va el retináculum hacia la cabeza. Por eso es que, como él dijo, se dividen en intracapsulares y extracapsulares, porque las intracapsulares, al fracturarse, quedan sin irrigación prácticamente. ok. Sí, sí, también, de hecho, las circunflejas son las que se ven mucho en la parte de la fractura trochanteria, ahorita lo vamos a ver. Con respecto a lo que son los mecanismos de lesión, generalmente vamos a tener que en personas ancianas o de mayor edad, generalmente de 50 a 65 años, se va a predominar en mujeres y va a ser espontánea o un trauma de baja energía. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede estar caminando y se puede fracturar, la persona se puede caer y tener una fractura al nivel del cuello. Y ya en los jóvenes vamos a ver que generalmente se necesita tener un traumatismo de alta energía, que en este caso puede ser, como un ejemplo, una caída de las escaleras. Siguiente, por favor. Ok. Lo que es la fractura de cuello de fémur, vamos a tener una clasificación que es la clasificación de Garden. En la clasificación de Garden tipo 1, esta clasificación de Garden puede ser incompleta, puede ser también una fractura impactada, pero en este caso no va a estar desplazada. Pero sí hay lo que es la pérdida de la consistencia del tejido óseo.
Y obviamente aquí en la imagen vamos a tener lo que es una fractura con rotación o inclinación de la cabeza. Como se observa en el labio de la cabeza que está mirando hacia arriba en la imagen, esta fractura mantiene lo que son los ejes y la cápsula articular intacta. Y por lo general, al mantener la cápsula articular intacta y al no ser desplazada, mantiene también lo que es la vascularidad. En este caso, no tiene tanto la complicación de la necrosis. En el Garden tipo 2, que es la imagen que vemos a la derecha, vamos a ver que es una fractura completa de cuello femoral. En este caso también no desplazada, por lo que va a obedecer a lo que es el patrón anterior, pero en este caso no hay una rotación de lo que es la cabeza femoral. Igual el Garden tipo 2 no tiene lo que es la complicación de la necrosis. Ok, en lo que es el Garden tipo 3, aquí vamos a ver que ya hay una fractura específica con riesgo de una vascularidad, ya que se tiene, bueno, en este caso leí que se tiene que analizar y estudiar ya más compleja por medio de tomografías axiales computadas para ver si tiene un buen flujo sanguíneo. Y como ven en la imagen, obviamente hay una ruptura de lo que es la cápsula articular. Estas fracturas son intracapsulares y al serlo siempre tienen lo que es el líquido sinovial, evitando una buena consolidación. Entonces, ahora en la imagen del Gardner tipo 4, esta es la Gardner de peor pronóstico que vamos a encontrar y la cual se produce en su mayoría en pacientes ancianos. Hay un desplazamiento brusco importante. Está totalmente rota generalmente la arteria que va a vascularizar la cabeza y las arterias que la rodean. Y también hay una ruptura de lo que es la cápsula articular. Siempre, generalmente, esta va a llevar a lo que es un reemplazo con una prótesis en lo que son adultos mayores. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta imagen nos va a mostrar lo que es una fractura de subcapital de cuello de fémur. El fragmento distal se encuentra un poquito ascendido y rotado un poquito hacia lo que es el exterior. Igual esta fractura con frecuencia evoluciona a lo que es una necrosis séptica. Vean que ya nada más se ve la cabeza del fémur y ya no se ve el cuello. Es señal de que ya se reabsorbió todo el cuello, que efectivamente hubo una necrosis vascular. Siguiente. Ok. En esta vamos a ver que es una fractura subcapital impactada. Este es lo que se clasificaría como una Gardner tipo 1 en valgo de la cabeza femoral. La cabeza femoral, si la podemos ver, todavía está en el lugar, pero el cuello femoral ya es lo que está fracturado. Siguiente. En esta igual vemos una fractura subcapital. En este caso ya está desplazada, si lo pueden ver. Yo creo que está desplazada un 25%. Y en la 2, en la siguiente, que la que está a la derecha, vamos a ver que esta es una fractura que no está desplazada, de hecho es una incompleta, es una Gardner tipo 1. Ahí no sé si vieron la línea, se nota. Exacto, ahí. Siguiente. Y bueno, aquí esta es la clínica de fractura de lo que es el cuello del fémur, que vamos a ver que generalmente la pierna va a tener un acortamiento. Vamos a tener lo que es una pequeña o casi nula abducción, o sea, apenas se va a mover el pie hacia afuera un poquito. Y vamos a tener lo que es una rotación externa, pero leve, o sea, el pie va a estar más inclinado, es lo que es la camilla, pero no tanto. En este caso, generalmente no hay hematoma o hay un hematoma muy raro porque estas suelen ser fracturas intracapsulares. Y las Garden, que son la tipo 3 y 4, son las Garden que tienden a sufrir lo que es una necrosis. En cuanto a lo que se refiere a fracturas que no son del cuello, estas van a verse a nivel de lo que es, pueden ser a nivel de lo que es la trocante mayor,
puede ser, puede también haber daño en los dos trocantes, o lo más frecuente que sea uno de tipo de subtrocantérica. Estos suelen estar relacionados con huesos patológicos que generalmente se van a dar en abuelitos. Los huesos patológicos pueden ser también por metástasis, en los cuales suele haber ya fracturas un poco más complejas con minuta, y generalmente si son pertrocantéricas, es decir, que daña directamente a los dos trocantes, ya sea el mayor o a los dos, el mayor y el menor, se van a dividir en lo que son estables e inestables. Las estables son aquellas que se mantienen intactos, lo que es el hueso cortical posteromedial, y que es posible una reducción y el mantenerlas estables durante todo el proceso. Y las inestables son las que ya tenemos una gran conminución. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente ya están partidas en 4 pedazos o más. Y estas, a pesar de que son inestables, tras ser reducidas, ya se pueden mantener estables. Bueno, y también tenemos lo que son las subtrocantéricas. Generalmente las subtrocantéricas van a ser muy importantes y son las más frecuentes. Podemos decir que las subtrocantéricas son como el 60%. Y esta lesión va a ser por abajo de los trocánteres. De hecho, lo pueden ver en la imagen, está señalado con una línea rosada. Y las subtrocantéricas generalmente se van a dar porque el hueso va a estar debilitado, o también por una metástasis de hueso. Ya ven que generalmente las metástasis de hueso suelen ir por las zonas de la epífisis. Entonces hay como una metástasis, el hueso está debilitado y por eso generalmente tiende a quebrarse. En esta no pude encontrar una imagen en sí de cómo estaba la persona, así que volví a tomar la imagen anterior y señalé cómo más o menos debería estar la pierna con la línea roja. En este caso, en la clínica, las fracturas trocantérias ocurren en personas entre igual 50 a 60 años, con mayor prevalencia igual en mujeres. Generalmente esas fracturas son igual de poca energía, y el paciente va a presentar lo que es igual el acortamiento de la extremidad, pero en este caso vamos a tener una rotación externa más marcada, y vamos a tener igual una abducción que va a ser lo que es el alejamiento de la pierna. De hecho, la pierna va a estar alejada y va a estar totalmente pegada a lo que es la camilla, generalmente en este tipo de pacientes. Pero, ¿qué diferencia hay entre lo que es la fractura de cuello y las fracturas de trocánteres? En este caso va a ser lo que es la equimosis. Generalmente por la región, un ejemplo, la región subtrocantérica, que ya está fuera de lo que es la cápsula y los ligamentos. En esta se presenta la equimosis, por lo general en la parte de la cara interna del músculo. Y en complicaciones vamos a tener que las lesiones subtrocantéricas en algunos casos pueden dar pseudoartrosis por ser en huesos largos. Pueden también, y esto es muy común, que se consoliden mal, y entonces tenemos una mala posición por consolidación. Y también puede haber lo que es la lesión del paquete vasculonervioso, sobre todo en las arterias femorales circunflejas que vamos a tener. En este caso, entonces, lo importante aquí es que generalmente en el cuadro clínico de este paciente se va a diferenciar con una equimosis, ya puede ser tardía. Esa es una clínica que diferencia mucho entre el cuello y la región de los trocánteres. Y en tratamiento, pues el tratamiento de esta, ahorita lo vamos a ver, pero tiende a ser de osteosíntesis y quirúrgico en el hueso patológico. Bueno, en esta imagen estamos viendo lo que son las fracturas que pueden haber y los tipos. En este caso, el tipo 1, que es la intertrocantérica no deslizada, esta va a ser estable. Luego tenemos lo que es la tipo 2, que va a ser una desplazada en varo, intertrocantérica, que tiene fractura del trocante menor, pero también es estable.
El tipo 3, que ya es una fractura de ambos trocánteres, que está en cominución posterior. De hecho, esta creo que está dividida más o menos en 5 pedazos. Ella es una fractura inestable. El tipo 4, que vamos a ver que es una fractura intertrocantérica en ambos trocánteres y en una cominución posterior, y ya la vemos que está dividida en aún más pedazos, como 6 pedazos aproximadamente. Esta ya es una fractura muy inestable. Bueno, aquí vamos a ver aquí en esta es una proyección AP de lo que, bueno, anteroposterior. Es una fractura completa subtrocantérica de fémur derecho. Esta va a estar, bueno, tiene lo que es una lesión en trazo transverso. Esta es de una paciente alrededor de 65 años, si no mal me acuerdo, que era por consumo de bifosfonatos. Siguiente. Y bueno, en lo que se refiere al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento se va a dividir entre intracapsulares, que generalmente son en pacientes de menores de 40 años, se va a realizar lo que es la osteosíntesis con placa angulada, y en pacientes mayores de 40 años vamos a utilizar generalmente lo que es la prótesis total o parcial, ya dependiendo. Igual, como objetivo del tratamiento, vamos a ver que es la tracción para tratar de alinear lo que son los huesos y que también mantener la angulación del mismo para su posterior movimiento. Siguiente. Aquí vemos que son fracturas intracapsulares y su tratamiento, que el tratamiento se va a preferir casi siempre hacer lo que es la osteosíntesis, es decir, tratar de salvar lo que es la articulación. El tratamiento de elección es tratarlo con tornillos canulados, como pueden ver en la primera imagen. Esto se va a emplear principalmente en jóvenes y en ancianos, siempre y cuando no se encuentre desplazada lo que es la fractura. Ya en ancianos con fractura desplazada, es muy frecuente que haga necrosis. Entonces ya de entrada se le coloca lo que es la artroplasia, que la artroplasia ya es la prótesis de cadera, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y ya esto ya depende de cada paciente qué tipo de prótesis se va a colocar. Recomendaban en la lectura que leí el utilizar una prótesis de cerámica. Y aquí podemos ver igual otra artoplasis y podemos ver que se inmoviliza el pie. De hecho, doctor, en la lectura que leí, no sé si está igual correcto, decían que al momento de que el paciente tenía lo que es una fractura, digamos una Garden tipo 4, pero parcial, un poco, se podía nada más inmovilizar la pierna del paciente en cama, sin colocarle ningún tipo de férula. No sé si está bien. Ajá, y en este caso estamos viendo que le pusieron una tracción al paciente, vean que tiene un... y ahí puedan. Entonces se les pone también una tracción a algunos. Recuerden que hay pacientes que le dicen a uno, no me quiero operar, le explica a uno, le va a quedar más corta la pierna, la extremidad pélvica, todo le explica a uno, ¿verdad? Pero el paciente dice, pues así será, pero no me quiero operar. Entonces tenemos que buscar algún método para manejarlo, ¿verdad? Y uno de ellos es este que les digo, la tracción de la extremidad, para que agarre la mejor forma posible. Ok. La siguiente. Ok, ahora vamos con el tratamiento de lo que son las extracapsulares, que en este caso, si hay alguna contraindicación en cirugía o fracturas no desplazadas, ya se realizaría lo que es de tipo conservador con la férula, la tracción cutánea o esquelética, que es la que acabamos de ver, espica enyesada, el reposo en cama y radiografías de control cada 2 semanas. Y si no, pues ya se realizaría lo que es la cirugía, osteosíntesis con placas anguladas, clavos y placas deslizantes, injertos óseos, reducción de trocánter menor y reposo relativo. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver lo que son las fracturas extracapsulares, que ahora bien, generalmente, no sé si pueden ver la imagen de la izquierda, que hay 2 rayas,
sus localizaciones más frecuentes de lo que son estas lesiones extracapsulares son las dos que vamos a ver aquí. Cuando es diagonal, siendo lo que es el eje de los trocánteres, se le llama pertrocantérica. Y cuando está por debajo y es horizontal, generalmente esta lo vimos y que le conoce como subtrocantérica. Estas dos son las más típicas y generalmente por su clínica, que es la que vimos, son bastante detectables. Ya como su complicación más frecuente y mala para lo que es el tratamiento es que hay una mala consolidación, bueno, en una mala posición, esto debido a lo que es que tiene una vasta irrigación. Y bueno, el tratamiento de elección es la osteosíntesis y aquí en este caso podemos ver que se utiliza un dispositivo que se conoce como placa con tornillo deslizante, que es la que podemos ver en la radiografía y en la imagen. No sé si estoy bien, pero en esta de que es la imagen, creo que es una fractura pertrocantérica, igual está desplazada. Y ya esta se trató con el procedimiento de lo que es la placa con tornillo deslizante. Generalmente esta es para extracapsulares. Siguiente. Ok, hasta aquí termino yo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con las fracturas de diáfisis de fémur. A ver un momentito. El compañero que habló antes dijo que habían unas fracturas que eran estables y que casi no dolían. Sí, hay pacientes que tienen suerte y que de la parte proximal queda un pico largo por la zona donde está la flecha ahorita de la imagen de la izquierda. Y ese pico, sí, por ahí queda un pico largo que se incrusta en el esponjoso de la otra parte. Y esto hace que la fractura sea un poco estable y que no les duela tanto. Eso no quiere decir que que no haya perdido el ángulo de 130, todo lo que ya dijimos. No, nada más estamos hablando de que eso hace que no les duela tanto, ¿verdad? Y que no se sientan tan malos pacientes. Obviamente, si decidimos manejarlos acostados con tracción, recuerden que hay que cuidar que no se formen escaras. Sí, creo que nos faltaron algunas de las complicaciones. Todo el paciente que está mucho tiempo en cama, seguramente se le van a formar escaras, puede tener complicaciones pleuropulmonares. Recuerden que ahora hay unos colchones inflables y generalmente si lo vamos a manejar conservadoramente al paciente, le pedimos a la familia que le compre un colchón de esos para que así las posibilidades de la escara sean menores. La complicación pleuropulmonar, pues, son ancianos que tienen ya de por sí algún problema previo, pues también se puede presentar. Entonces le hacemos que esté haciendo ejercicios, que esté inflando globos, que esté haciendo alguna cosa que permita que los campos pulmonares estén trabajando lo mejor posible, ¿verdad? Más las otras complicaciones que ya dijeron los compañeros, que pueden haber pseudoartrosis, que puede haber necrosis avascular de la zona, acortamiento de la extremidad seguramente va a quedar cuando el tratamiento sea conservador. Y no sé qué más me falte que se me olvide y que a lo mejor ustedes se acuerdan. También creo que mencionaba un poco sobre pero es complicación de la cirugía que dicen que es lesión en el glúteo menor. Este generalmente es el que se encarga de reducir la abducción y puede haber lesiones en ese músculo. Sí, claro. También la trombosis, Dot. También se nos olvidaba la trombosis, muy bien. Ahora se habla de trombosis hasta de las fracturas de extremidad superior, pero ahí son muy raras, pero todo lo que pasa en extremidades pélvicas, la trombosis está, sin necesidad de la vacuna, que a la pobre vacuna le están echando culpa de todo, también puede haber trombosis, que lo vamos a ver más adelante, un poco más adelante. Muy bien. Seguimos.
Bueno, como les decía antes, vamos a iniciar con la parte de fractura de diáfisis de fémur. Bueno, ¿qué va a pasar con esta? Tiene diferentes mecanismos de lesión. Las más comunes, pues van a ser las que van a ser por alta energía. Y alta energía nos referimos a la mayoría de adultos que tienen algún tipo de fuerza, como algún golpe. Perdón, antes de que se me olvide. No se olviden que también al principio el compañero nos habló muy bien del nervio ciático y que el nervio ciático está atrás de la cadera. Entonces también se puede lesionar el nervio ciático, dando parálisis del pie como consecuencia. Muy bien. Adelante, por favor. Sí, claro, doctor. Como les decía, el mecanismo de lesión de la fractura de diáfisis de fémur, pues tiene diferentes causas, ¿no? La principal de ellas va a ser la de alta energía. Y dentro de estas podemos encontrar las directas, que van a ser por golpes o traumas, y las indirectas, que como ya sabemos son aquellas que no están, la fuerza que se ejerce no está directamente en la diáfisis del fémur. Y por eso vamos a encontrar las fracturas oblicuas, como en la imagen de la derecha. Los dos dibujos de la derecha pues van a ser por fuerzas indirectas, y las dos imágenes de la izquierda van a ser por fuerzas directas. A pesar de que tengamos estos mecanismos de alta energía, pues vamos a tener otras causas también para la fractura de diáfisis, como son en pacientes ancianos o con osteoporosis, que pues ya nos habían contado. Son fracturas que no necesitan una energía suficientemente grande como para causar la fractura, y estas pueden ser caídas incluso desde ras de suelo o de su propia altura. Tan solo con estas caídas, por el hecho de ya tener los huesos debilitados, por estas dos características, ya sea por osteoporosis o por la edad avanzada, nos pueden dar una fractura de diáfisis. A pesar de ello, pues si en algún caso llegáramos a encontrar también fracturas por arma de fuego, que no son tan comunes, pero sí se llegan a encontrar cuando una bala llega a impactar el hueso. Y la última, que ha estado bastante común en los últimos años, pues es la fractura por estrés, que es por exceso de actividad física, que es cuando creemos que podemos cargar demasiado peso y de repente pues no lo soportamos, el estrés es demasiado y nuestros huesos pues se llegan a romper. Le das la siguiente, porfa. Ya que encontramos estos mecanismos de lesión, pues vamos a empezar a hablar sobre las características. En las características, pues podemos encontrar que, como ya les había dicho antes, ¿no? Las de grandes fuerzas pueden ser directas o indirectas, y gracias a ello y por los músculos que tenemos, se llegan estas a cabalgar y a desplazar bastante fácil, ¿no? Cualquier trazo puede ser posible con estas fracturas, ya que tanto hay diferentes mecanismos de lesión, como los músculos que tenemos ahí pueden hacer todo un trazo de súper diferente. Ahora, algo que también tenemos que ver aquí es que gracias a esta musculatura, que a pesar de que nos cabalguen y nos desplacen las fracturas y que nos las angulen totalmente, estas nos van a proteger a los grandes vasos y, como ya había dicho el doctor, al nervio ciático. Ahí tenemos nervios y vasos bastante importantes dentro de esta parte del cuerpo, y gracias a los músculos nos pueden llegar a proteger. Ahora, como ya les había dicho, estas fracturas se llegan a cabalgar, y estas cabalgaciones se llegan a hacer desde 3 hasta 10 centímetros. Por lo mismo de que los músculos son tan fuertes que llegan a ejercer esa gran fuerza y causan este tipo de desplazamientos. Hasta la siguiente, por favor. Bueno, ahora, en este caso, ya que encontramos el tipo de fracturas, ya que vimos el mecanismo de lesión, pues vamos a iniciar a hablar sobre la clasificación. Y tenemos dos clasificaciones muy importantes. La primera de ellas es la de Wilkins y Hansen, que pues va a ser para las fracturas conminutadas. Aquí encontramos una clasificación de pues 4 grados y bueno, un tipo 0, ¿no? Que es la que no tiene conminutas. La tipo 1 es la que tiene una pequeña e insignificante conminuta y la mayoría del hueso sigue junto. La de tipo 2 es cuando
a pesar de que ya tengamos una conminuta mayor, pues encontramos que más del 50% de todo nuestro hueso, del hueso cortical, está todavía en contacto. Mientras que la tipo 3 es cuando encontramos el menos del 50% del hueso cortical unido. La tipo 4 es cuando ya no encontramos hueso cortical unido y tenemos ya una fractura multisegmentada donde ya prácticamente no podemos encontrar una unión. Dame la siguiente, por favor. En la siguiente encontramos la clasificación de OTA y de OA, que es la Asociación de Ortopedia y Trauma de Estados Unidos, pero como ya el doctor nos había dicho desde un inicio, esta clasificación es un poco compleja, pero nada más quiero que se queden con ella que la nomenclatura 32 es gracias a que es de fémur y es en diáfisis. Fémur es el 3, porque es el tercer hueso que utiliza esta clasificación, y el 2 es porque es en la parte medial. Ahora, esta se divide tanto en A, en B y en C, pero bueno, esta ya es con minutas, multifragmentadas o lineales. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, ya que vimos la clasificación, ¿cómo nos vamos a encontrar a nosotros, a nuestro paciente? Pues, para empezar... Espérame un momento, espérame un momento. Claro. Denme la anterior. Sí. A ver, recordemos, ¿qué tipo de hueso tenemos sobre todo en la diáfisis del fémur? Cortical. Entonces, en el hueso, en el fémur, en la diáfisis tenemos sobre todo hueso cortical. Y tenemos muy poco hueso esponjoso. ¿En quiénes sí tenemos más hueso esponjoso? Pues en los niños. Mientras más pequeño tenemos más hueso esponjoso. Entonces las primeras fracturas son pura mentira. En los adultos no suceden. Fracturas de diáfisis no desplazadas y todo. Creo que no he visto ni una. Entonces, si suceden, sucederán con mucha suerte que no se desplacen. La mayoría son desplazadas, cabalgadas, anguladas y todas deformes. ¿Sí? Quizás sea un poco más frecuente que puedan pasar las de los primeros tipos en los niños, que donde todavía hay hueso esponjoso. Por eso les digo que como son fracturas muy serias, van a dejar acortamientos muy serios si no hacemos un buen tratamiento quirúrgico. No sé si tengan algo que quieran decir. Entonces, a ver, nos vamos a quedar ahorita, creo yo, a ver, veamos la clínica, ¿cuál es la clínica? ¿Qué dice? Sale, pues en la clínica podemos encontrar pues principalmente deformidad, dolor, algunas veces crepitación, una movilidad normal de la parte inferior de la extremidad, la incapacidad funcional por lo mismo que no tenemos un soporte adecuado, un acortamiento como ya nos habían dicho y esto es a causa del desplazamiento y del cabalgamiento del fémur, la falta de control en el pie, la hemartrosis de rodilla, y también vamos a encontrar en algunos casos shock hipovolémico, que según el ATLS y el PHTLS, la fractura de fémur, cuando tenemos una hemorragia en esa zona, podemos perder desde 1000 hasta 2000 litros de sangre. Digo, mililitros de sangre. Le dan al siguiente, por favor. Ahí lo estamos viendo, vean cómo hay una fractura trifragmentada y hay cierto cabalgamiento, y la otra es multifragmentada, ¿verdad? También con cabalgamiento. Entonces hay grandes deformidades en las fracturas diafisiarias del fémur. Siempre tratamos de tomar por lo menos 2 imágenes, una AP y una lateral, que eso lo hemos estado diciendo desde siempre en todas las fracturas de las extremidades. En la cadera no podemos tomar el lateral, no nos sirve de mucho porque sí podemos tomarla, pero no nos sirve de mucho porque se superponen muchas imágenes. Entonces tomamos
en las fracturas que acabamos de ver de la parte proximal del fémur, tomamos una P y una oblicua. Adelante. Entonces vean los grandes cabalgamientos que hay y las grandes angulaciones que hay. Y pues bueno, con el tratamiento va a iniciar desde un tratamiento prehospitalario al evitar que esta fractura se cabalga más de lo que ya está cabalgada, y esto se logra a través de unas férulas de tracción especiales, que esto también lo vamos a utilizar a nivel hospitalario, tanto previo como después de del tratamiento quirúrgico. Ahora, como tenemos grandes fuerzas ejerciendo en el fémur y aparte, pues tenemos que consolidar bien al hueso, ya que nuestro objetivo es pues la reducción máxima y la fijación adecuada del mismo, porque tiene que soportar bastante. No vamos a necesitar un tratamiento conservador, es más, ni siquiera se va a poder utilizar. Y por lo tanto, nuestro tratamiento ideal pues va a ser el quirúrgico. En este caso, pues el clavo anterógrado centromedular bloqueado. Que nos va a permitir que pueda haber una movilización bastante temprana, un apoyo temprano para que nuestro paciente pueda caminar, y el tiempo de consolidación de este tipo de tratamiento, de esta cirugía, pues va a ser de 4 meses. Y a pesar de que tenemos este clavo anterógrado, vamos a tener otros tipos de tratamiento que más adelante se los voy a comentar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, vean, bueno, ahí hay una imagen donde está el tratamiento conservador, donde hay una tracción y hay unas pesas ahí que estamos jalando, ¿verdad? Pero lo ideal ahora que estamos haciendo es utilizar el arco en la imagen de abajo y tratar de meter el clavo centromedular por método cerrado. O sea, no abrir el foco de fractura, sino para no destruir el hematoma que nos va a servir para la consolidación, y meter el clavo centromedular desde la zona trocantérica como lo estamos viendo ahí, ¿verdad? El arco nos ha dado muchas oportunidades diferentes para nuestros pacientes. Se llama arco, pero es un aparato de rayos X que nos permite ver la imagen en tiempo real, inmediata en tiempo real. Obviamente, para nuestra desgracia de los doctores, nos radiamos demasiado, ¿verdad? La radiación nos está llegando ahí por todos lados. Pero bueno, una por otra. ¿Preguntas? ¿Quería decir algo, compañera? Porque ya le quité la oportunidad. No se preocupe. No, de hecho, esa imagen, gracias por explicarla. Yo iba a comentar las siguientes imágenes, pero pues muchísimas gracias por explicar esta. La verdad, apoyó bastante esta exposición, esta parte. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ya como comentaba, a pesar de que tenemos como tratamiento de elección el clavo anterógrado cerrado, pues tenemos también otros tipos de tratamiento que podemos utilizar. Ya no se utilizan tanto porque no tienen una eficacia tan buena como la que ya les comentamos anteriormente. Como en este caso podemos encontrar, bueno, la imagen A es el anterógrado que ya les habíamos dicho. También encontramos al clavo cerrojado, encontramos también el enclavado de Ender, la placa compresiva, que ya casi no se usa por lo mismo que el doctor ya nos había comentado, ¿no? Que queremos aprovechar la fisiología y la fisiopatología a nuestro favor, y por eso utilizamos el enclavado más que nada. Y también podemos, en algunos casos, encontrar el tutor externo. Estos tratamientos también se pueden utilizar, y le puedes dar a la siguiente, cuando tenemos una fractura en la parte proximal del fémur. Como en este caso, aquí se superponen dos tipos de tratamientos, uno para lo que es cuello de fémur y otro para lo que es la diáfisis.
que en estos casos sí se pueden encontrar ambas fracturas y este es el tratamiento ideal. Como pueden ver aquí hay como dos tipos de maniobras para poder atender las dos fracturas. Le pueden dar a la siguiente, por favor. Y ya para terminar con fractura de fémur, pues hay complicaciones también en cuanto al tratamiento y a la misma fractura. Para empezar, tenemos que delimitar, para poder encontrar las complicaciones, tenemos que delimitar la causa subyacente. Esto es más que nada cuando tenemos algún tipo de fracturas que son de baja energía, pues tenemos que ver si no tenemos alguna neoplasia que nos esté afectando o incluso una degeneración metabólica como es la osteoporosis. También hay que descartar que tengamos un síndrome compartimental porque afecta tanto a la fractura en sí como a los diferentes vasos y nervios que tenemos en esta parte del cuerpo. Bueno, ya las complicaciones como tal del tratamiento, pues son la infección en el sitio, una hemorragia bastante grande, una unión no completa ya sea por el tratamiento o por una mala realización del mismo. Y también cuando está muy retrasado el tratamiento, que ya realmente ya no se puede hacer mucho más de lo que se podría haber hecho cuando se hiciera a tiempo o que esté muy mal hecha. Y pues bueno, ¿por qué se da la muerte en estos pacientes? Como ya lo habíamos dicho, podemos encontrar también una embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, una infección generalizada, daño nervioso y también podemos encontrar aquí un shock hemorrágico. Así que, pues bueno, estas son las complicaciones que podríamos llegar a tener en fractura de diáfisis de fémur y con esto concretamos pues mi participación. La siguiente, pues iniciamos con las fracturas supracondiles que ya vienen siendo parte de las fracturas distales del hueso. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos, ¿no? Me da gusto que por lo menos ya hay 52 gentes hoy. Ya hay más que ayer. Y hay por ahí 8 que no se quieren juntar, ¿verdad? Entonces mañana seguimos. Mañana será nuestro último día de esta semana, pero nos vemos mañana. ¿Ok? Sí, doctor, Gracias. Sí, doctor, gracias. Buen día. Dale. Adiós. Gracias a ustedes.